Hola a todos y todas, mi nombre es Agostina Mileo, yo soy comunicadora científica, soy también la editora de ciencia de Economía Feminista, donde también coordino la campaña de menstruación. Soy licenciada en Ciencias Ambientales, lo que va a ser muy pertinente hoy porque vamos a centrarnos un poco en pensar políticas públicas sostenibles, que tengan en cuenta factores ambientales y a la vez pensarlas en clave feminista. Tratar un poco de definir cosas, como de qué hablamos cuando hablamos de género, y cuál es nuestro punto de partida, cómo vamos a pensar o caracterizar la desigualdad en ese sentido, cómo esta noción que hoy digamos se nombra tanto, ¿no? La noción de género estructura nuestro ordenamiento social, establece ciertas relaciones de poder. Y después sí, yo les voy a presentar un poco qué está pasando en los feminismos respecto al ambiente, y bueno, y vamos a terminar pensando un poco cómo se incluiría esto en una propuesta de gobernabilidad. Yo dejé un documento con algunos links que también son poquitos para no abrumarlos con información, digamos, tienen como por ahí cosas así como muy completas y muy paradigmáticas de cada posición. También yo en algunos momentos voy a leer algunos textos, también los tienen ahí en el documento, así que pueden consultarlos para ampliar la cuestión. Y la idea de esto es una invitación a empezar a pensar, a que funcione como disparador. Vamos, es una presentación breve y general, pero que espero que despierte su curiosidad para poder investigar un poco más al respecto, porque bueno, trabajo sobre esto hay un montón, a muchos niveles de detalle, en muchísimos lugares del mundo también. Así que bueno, espero que sea de su interés y que luego puedan incorporarlo en sus tareas diarias. Cuando nacemos se nos asigna un género. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nacemos se nos miran los genitales y se nos dice si somos varones o mujeres. Pero esto no es solo un set de características físicas, sino que es una forma arbitraria de asignar características. Con base en eso se nos va a educar de una u otra manera y se van a esperar ciertas cosas de nosotros y de nosotras. No es solamente algo que, digamos, se nos mira y nos clasifica biomédicamente, como para que tengamos una u otra atención en el sistema de salud, sino que nos clasifica de una manera mucho más amplia, nos clasifica en roles sociales. Simone de Beauvoir dijo en 1949, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que digamos, mi vagina o mi útero o mi vulva no fueron los que determinaron que yo tenga tal personalidad o sea buena para tal trabajo o tal tarea, sino que eso tiene que ver con concepciones sociales que se me fueron imponiendo hasta que yo las naturalicé y empecé a pensar que bueno, eso era ser una mujer. Entonces hablamos del género como una construcción impuesta sobre los individuos con base en categorías arbitrarias como los genitales. Esto se fue construyendo a lo largo de la historia. Los cuerpos no siempre estuvieron diferenciados de esta manera durante siglos y siglos. Por ejemplo, se creyó que el útero era un pene invertido que no salía para afuera por falta de calor. Entonces los varones y las mujeres no éramos, digamos, cuerpos diferenciados, sino almas diferenciadas, teníamos como distintas esencias, distintos espíritus. La diferencia sexual, esta que hoy conocemos, y esta complementariedad entre varones y mujeres es algo muy nuevo, del siglo XVIII o XIX, y se forma justamente cuando se ve al útero como un órgano diferenciado. Y entonces se le asigna una función que es la reproducción, y a las mujeres se les asigna esa función como rol social. Esto se da también a la vez que se instancia el sistema, digamos, de estados-naciones capitalistas que hoy conocemos,
y las tareas se empiezan a volver productivas y reproductivas. O sea, esta división tan tajante entre los sexos o los géneros, digamos, tal como la conocemos hoy, se origina contemporáneamente esta división sexual del trabajo entre tareas productivas y reproductivas. Tanto sexo como género son categorías en disputa que están siendo redefinidas por muchísimas disciplinas. En este sentido, a lo que nos vamos a referir es al conjunto de normas sociales que se imponen sobre los individuos para que cumplan cierto rol social, basados en general en características físicas observadas al momento de nacer. Pero también tenemos que tener en cuenta que todos construimos el género a lo largo de la vida. La identidad de género no es solo de personas travestis o trans. Nosotras, las personas cis, también construimos nuestro género constantemente. Yo todo el tiempo reafirmo mi feminidad de distintas maneras y tampoco me conforma o me siento cómoda con el género mujer o con ese estereotipo de mujer, porque hay un montón de cosas que no hago, que no quiero hacer o que cuestiono. Esta asignación de roles sociales diferenciados genera, digamos, valorizaciones diferenciadas y genera también diferencias. El trabajo, esto de esta división, el trabajo productivo y reproductivo, hace que toda una rama del trabajo no sea remunerada y se generan desigualdades materiales concretas. O sea, vemos que en el universo del mercado económico y del mercado de trabajo, las mujeres están sistemáticamente peor que los varones, digamos, ni hablar de las personas trans y otras identidades. Tenemos un problema con eso, que es que no hay muchas estadísticas al respecto, entonces por eso yo me voy a referir a las mujeres, pero tenemos mayores tasas de desempleo, de precarización, de informalidad, la famosa brecha salarial. Digamos que no es que esta diferencia y esta inferioridad de las mujeres respecto a los varones es inmaterial y abstracta y solo se basa en que los estereotipos, los varones son racionales y las mujeres emocionales, y bueno, entonces somos diferentes, sino que toda esa racionalidad, la objetividad, la fuerza, son todas las características que se creen necesarias para hacer los trabajos que se consideran más importantes. Entonces la desigualdad se expresa, digamos, en todos lo que las sociedades conocemos como indicadores de calidad de vida, pero también en nuestras relaciones interpersonales. Digamos, esa creencia de inferioridad se sostiene en nuestras personalidades y nuestras maneras de relacionarnos. Entonces, ese poder, digamos, que los varones tienen sobre las mujeres, en el sentido de que es mucho más probable que sean nuestros jefes, en el sentido de que en nuestros hogares son los que, digamos, lo mantienen económicamente y entonces toman más decisiones, o si nosotras no queremos hacer lo que dicen, quedamos completamente vulnerabilizadas y desprotegidas. No solo se sostienen en esas cosas, sino que esas cosas están también a su vez sostenidas por nuestros actos particulares diarios, como, no sé, por ejemplo, se ve en muchos estudios esto de, bueno, las mujeres ganan menos por el mismo trabajo. Es porque no saben negociar, se dice, ¿no? Y se ve muchísimo que nosotras solemos pedir menos dinero cuando nos preguntan, bueno, ¿qué remuneración esperás? Pero también es porque es un tabú impuesto eso de que las mujeres no hablamos de dinero, no se nos educa hablándonos de dinero, no se nos hace manejar dinero. O sea, si bien somos las que hacen la mayoría de las compras, manejan el dinero del día a día, es algo como que queda feo y es como el dinero, digamos, el dinero del día, no a pensar en inversiones o en manejar un patrimonio. Estas creencias que están en la base de nuestro ordenamiento social, las creencias de inferioridad o de naturaleza, digamos, de que por nacer
con ciertos genitales, hay características que son inherentes a unos o a otros, producen asimetrías en la valoración de los individuos. Esas asimetrías producen una distribución desigual de las riquezas y de las tareas. Y bueno, esto se reproduce en nuestros actos y se observa en todos estos indicadores de calidad de vida que nombramos. En género, es importante distinguir la perspectiva de género del feminismo. La perspectiva de género podría ser este acto de observar estas desigualdades en los indicadores de calidad de vida, o sea, ante cada cosa que yo quiero analizar, miro cómo es para varones y cómo es para mujeres. Eso es la perspectiva de género y lo puedo agregar, pero el feminismo se trata de otra cosa y a mí me gusta la definición de Diana Maffia, que tiene 3 partes. La primera es reconocer que la desigualdad es real, esto que es verdad, observamos esto que decimos, los indicadores de calidad de vida en cualquier sociedad, y vemos que sistemáticamente mujeres y otras identidades están peor que los varones blancos heterosexuales. El segundo paso es reconocer que esto es injusto, porque no basta con reconocer que es cierto para reconocer que es injusto. Yo soy comunicadora científica y a lo largo de la historia de las ciencias ha habido numerosos ejemplos de justificaciones al respecto. El cerebro de las mujeres es de tal forma, el cerebro de los varones es de tal otra, es la que está más de moda ahora, y que nos se terminan diciendo estas narrativas, bueno, que entonces es natural que las mujeres nos dediquemos a estas cosas o que nos interesen estas cosas y que por lo tanto ganemos menos plata o seamos más emocionales y menos violentas, por ejemplo, y entonces ahí no hay injusticia, sino que, bueno, somos así. O sea, no son diferencias impuestas, no son roles sociales impuestos, no existe, digamos, esta desigualdad no es opresión, sino que es simplemente la manera en la que está configurada nuestra especie. Entonces el segundo paso del feminismo es decir, no, esto no es así, esto es injusto, esta desigualdad es injusta. Y la tercera parte es hacer lo que esté en nuestras manos para revertirlo. La perspectiva feminista busca cambiar los cimientos de nuestro ordenamiento social para que las tareas que consideramos necesarias para el funcionamiento de la sociedad no queden divididas en unas personas y en otras, en las que unas se lleven todo el rédito, digamos, y otras queden condenadas a no poder decidir por sí mismas y a ser tuteladas por las que se llevan el rédito, más allá de que sean varones y mujeres. Por eso decimos que el feminismo no se trata de una sociedad mejor para las mujeres, sino de una sociedad más igualitaria.